Bienvenidos a otro episodio de Red Malasaña y esta vez es el especial de Navidad y no solo eso, que además estamos ahora mismo en vivo. En vivo. Que por cierto, yo soy Dominic. Yo soy Miguel. Y estamos con Fran también, nuestro productor. Y bueno, la cosa es que estamos intentando cosas nuevas. Sí, brother. La verdad que yo tenía ganas de hacer un streaming. Realmente no es porque creemos que va a haber mucha gente viéndonos ahora mismo en vivo. Si los hay, por favor, comentad. Pero realmente es porque creo que es como uno de los medios que hay que entender y controlar. Y no sé, me gusta, me aburro si no cambiamos todo, si no hacemos todo el rato cosas nuevas. El primer episodio en vivo me encanta. Algo nuevo. Y tiene otro, no sé por qué, pero siento que tiene otra cosa. O sea, porque hoy hemos estado aquí, ya sabemos que la cámara está open, que la gente puede entrar y ya nos están viendo. Me siento como más cercano. Sí, la verdad que sí, como ¿no? Como si estuviera con mucha gente, como si hubiese público, no sé, me siento así. Sí, es... Un poco... No más sé, abierto. a mí me hace ilusión hacer cosas un poco como ir cambiando todo el rato porque así me siento que mantengo la ilusión de este proyecto. Sí, Si me sintiera que cada semana hacemos exactamente lo mismo, creo que ya estaría aburridísimo. Es como ir cambiando de cosas ayuda. Y sí, lo de la idea de tener un público virtual detrás mola. Sí, Me gusta. ojalá tengamos muchos haters. Tú quieres todos los haters del mundo. Los quiero. Métanse ahí y fúnennos. Sobre todo a Miguel. Yo la verdad que soy una persona bastante débil y si me empezáis a tirar hate yo probablemente me deprima y no salga de mi casa. Así que todo el hate, por favor, a Miguel y a mí todo el amor, por favor. Bueno, podemos meternos ya en el hate porque esto es el especial de Navidad, por eso estamos consumiendo alcohol, porque estamos celebrando, son las fiestas y a mí me parece... A mí siempre me han gustado los especiales de Navidad, en plan... No sé, cuando una serie o una cosa tenía un especial de Navidad, no sé, a mí me parecía divertido, sobre todo de niño. Y es que es como la reunión familiar. O sea, siempre la Navidad está asociada a estar con la familia, tal, no sé qué. Eso era lo que se necesitaba. Sí. Entonces, el estar asociado así, como que tener uno en el trabajo, te acerca a la gente. Ya no es solo el compartir el espacio de trabajo y temas laborales, sino el conocer más a las personas. Sí. Y la Navidad te da eso en cualquiera. Y tener uno aquí es especial porque también somos como una familia. Sí, eso es la intención, ¿no? Crear una comunidad. Sí. Somos una pequeña familia de hombres heterosexuales aquí haciendo un podcast bastante complejo. Me parece curioso que hayas empezado a meter nuestra sexualidad en el tema, no sé por qué, pero oye, Bueno, a ver, si somos tres, pues. A ver si es verdad que cumplimos el cliché de... Bueno, no el cliché de hombre blanco hetero haciendo un podcast, pero al menos de... Blanco ustedes, yo no. Por eso, menos mal que tengo a mi amigo negro cool, ¿no? Me encanta ser el negro cool. Ese ha sido uno de los memes del año, Sí, pero... sí. De lo que yo quería preguntar es como... ¿Cómo ha sido tu Navidad por ahora? ¿Cómo te has sentido con esto? Bueno, a mí o sea, yo no soy especialmente fan de la Navidad, la verdad. O sea, no es una fecha que, bueno, que sí, que la veo interesante, que se pasa bien y tal, pero no es una fecha que espere con ansia. Sí. Entonces, y esta Navidad han sido cool, interesantes, un poco como suelen ser las Navidades. No ha sido nada especial para mí. Este año, para mí, personalmente, fue un poco duro. Sí. Sí, entonces... Estas navidades tampoco son demasiado especiales, pero me la he pasado bien. He estado con gente que le tengo mucho cariño en las fiestas ahora del 24 del año... ¿Cómo es que le dicen ustedes? Yo siempre me confundo. Nochebuena. Con Nochebuena. Y ahora el final de año también, intentando estar con gente que uno está bien y ya está. Sí. Pero me han parecido buenos y a nivel laboral han sido muy buenos. ¿Sí? En cuanto al proyecto este de Red Malasaña, a mi otro trabajo y tal, lo he sentido bastante bueno en ese sentido. Me alegro, Así me que alegro. un año bueno. ¿Sí? Para mí, sí.
Ah, ya estamos haciendo revisión del año entero. Exacto. Yo la verdad que una de las cosas que me he dado cuenta de estas navidades es que para mí también han sido como unas navidades raras y tal, pero porque al final las navidades son como tú dices, como pasar tiempo con seres queridos y sobre todo es en las navidades cuando se nota mucho cuando falta alguien. Y Se nota, se a nota. mí eso me ha afectado bastante, es ¿Verdad? como que te falte ciertas personas con las que antes celebrabas la Navidad Exacto. hace que sean distintas. Y lo que me he dado cuenta es que realmente yo quiero pasar más al rol de persona que organiza y que gestiona. Es como me gusta cocinar, me gusta ser el que organiza como Joder. el evento de Navidad. Y Es que, entonces, no, porque, o sea, perdón por cortar, pero es que de repente ha dicho, pum, o sea, se ha puesto en negro, ya está otra vez, pero estaba ahí... ¿pero o sea, estamos en vivo o no? Sí, sí, no, o sea, sino que la cámara se Ajá. había puesto en negro, o sea, os seguía escuchando, pero se ha puesto en negro, y yo digo, ¿qué pasa? ¿Pero no ya he dicho funciona? nada. Sí, sí, ya se os ve bien y todo. Ya. Fallos de estar en vivo. El primer tal... Pero sí, básicamente la cosa es esa, como que me gusta ahora organizar, cocinar y como que para las siguientes navidades tengo como otra vez las ganas de ser el que organiza una cena de Navidad, en plan, que sea como... Ese Dominic es el tipo de gente que necesita cualquier familia, marico. O sea, Sí, de sí, verdad. sí, literal, es como... Brother, o sea, yo digo que todas las familias deberían tener un Dominic en el team, porque es que tener ese rol de que organiza todo, no sé si... Yo estuve viendo su historia de Instagram y dije, por favor, que me cocine a mí, porque es que estaba diciendo, Dios, qué buena pinta tenía tú. Yo dije, tío, por Sí, favor, no, brother, yo quiero sí, que me sí, cocines exacto. así. Estuve básicamente 24 horas cocinando. Brother, yo te puedo decir que lo probé y estaba todo muy bueno, de verdad. O sea, y aparte tener la dedicación, porque a lo mejor, o sea, te puede quedar bien, Sí. pero tener la dedicación de hacerlo es algo que no suele tener la gente. Yo sinceramente no la tengo. O sea, el dedicarme a hacer eso. Y coño, tu comida está buena, brother. Gracias, gracias. Necesita alguien por el lado mío, yo soy más bien de que dígame cuánto es, yo lo pago Claro, y, claro. y ya, güey. No, pero a mí es que además me he dado cuenta de que si tú eres el que cocina, después eres el santo del evento. Literal, nadie te va a decir nada, porque es como, ¿qué le vamos a decir al que ha cocinado? ¿Sabes? Es como, él ha hecho la parte más coñazo que todo el mundo no quiere Ya, hacer, ya. de currarse una cena. Entonces, como que yo Y literal, después te toca disfrutar la fiesta, pues el evento. hice todo eso, empecé a cocinar el día anterior para hacer un caldo, para una reducción, para una salsa, después una carne y mierdas. Y al final, cuando había servido la comida y ya la gente había comido y tal, me eché en el sofá y me dormí. Literal, estaba tan cansado y tan reventado que fue como... Bueno, ya. Ya. ¿Qué me iban a decir? He cocinado. Y con la barriga llena, o sea, Sí, la verdad que... perfecto. Y sí, creo que me gusta ese rol y es como el rol que tenía mi madre cuando ella estaba y lo que he hecho de menos y digo, bueno, pues habrá que llenarlo, habrá Claro, que llenar ese exacto. hueco. A mí me Sí. gusta eso. Ah, es que era familiar, era más o sea, de tu mamá que Sí, organizaba las mi padre cosas. nunca ha sido muy de navidades, pero mi madre era la que más le importaba las navidades, entonces como que yo siempre lo asociaba mucho a mi madre. Claro, es que uno va heredando eso de familia. Fíjate que en mi caso era lo contrario. ¿Ah, sí? Sí, que mi madre era como que no celebraba tanto y yo heredé eso, por eso no soy tan fan de la Navidad, pues. Ah. Y mi mamá tampoco era de organizar muchas cosas, pues mi mamá era como lo más simple y que esté bien, pero sencillo. Claro, claro. Y yo soy igual, pues. No me... No sé, a mí me gusta como lo extravagante. Además que es que me lo paso bien cocinando. Sí, yo qué sé. Dominic tiene que organizar las cosas de... Ya saben, si queréis ver la cena que hice, os vais a Dominic de la Red, mi Instagram, y tengo ahí la historia marcada como cena de Nochebuena. Si queréis chismosear, pues ahí está. Y si queréis seguirme de paso, pues yo qué sé, estaría guay. Estoy un poco... Que te estáis estrenando el look, ¿no? ¿El look? No, yo creo que ya lo tuve durante cuando Daniel. Sí, pero- el corte es la cosa. La verdad que ha sido un corte radical, pero estoy contento, me gusta. Sí, sí, sí. Has hecho un buen trabajo, Miguel. Claro, brother. Ey, de pana que eso es una de las cosas que más satisfacción me da de lo que hago. ¿Sí? Sí, brother. El hecho de... Bueno, sí, el hecho de que lleguen así feos, que parecen unos poodle con los perros pegados. Y se van bien, pues, o sea, se van de la gente... Se van peluche. Exacto, se van Peluche. Literal, brother. Se van así peluche y la gente o sea, se va como con esa motivación que uno se siente agradecido. Sí. Te lo agradecen, o sea, se van contentos. Aparte, es como
como que se van tan contentos que asocian esa felicidad contigo, pues, y eso se valora. Claro. Que sí, que por cierto, tengo aquí un regalo que me regaló un cliente, Ah, que le ¿sí? quería dar las gracias, sí, que me trajo hoy. Y entonces este tipo de cosas es como que te hace sentir que uno está, te hace sentir querido. Me gusta ¿Sabes? mucho que traigas ese regalo porque creo que así Traje un nuestra regalo. audiencia puede entender que Miguel no es que esté forrado. Miguel es que está muy bien conectado y por eso yo tiene estoy ropa muy forrado, buena. yo tengo mucho dinero. Entonces, el tener que, o sea, ese tipo de cosas es como que, wow. ¿Pero qué te regalaron? ¿Vas a enseñar sobre la bolsa? No, o no, vas- eso voy a enseñar solo la Bueno, no, puedo enseñar el regalo. Aquí está. Sí. Así que ya saben mi... Ya saben. ¡Qué estúpido! No, pero yo te lo dije hoy cuando me cortaste el pelo, que yo desde que te conozco a ti, mi belleza se ha duplicado. Qué bueno eso, brother. Sí, sí, sí. MVP Barber, si estáis feos, veniros a MVP Barber y se os pasa, se os pasa. Claro. Si me vierais de antes, no lo vais a ver porque he censurado todo, no existe rastro de eso en internet, pero... Eso. Aparte, si quieren saber cómo nos conocieron, hay podcasts en los que ya lo hemos contado, que vean esos capítulos. Claro. Que son los primeros capítulos del podcast. Uf, yo la verdad que me da como vergüenza verlos. Sí. Uf, no sé. Yo no suelo ver los capítulos del que vamos haciendo. O sea, no... Pues está fatal, deberías verlos siento todos. que... Pero es que prefiero vivirlo. O sea, porque siento que como que los vivo una vez y ya al verlos no me... O sea, no es por nada malo, porque quiero que la gente lo vea. Por cierto, yo veo todo... Mentira, yo veo todos los capítulos. O sea, no, pero digo, de uno mismo. Es esa sensación de... Coño, prefiero vivir el momento y que la gente vea el momento que vivimos nosotros ahí, pues. No sé, es como mi forma de verlo. Pero es cierto que a veces técnicamente hay que verlos para revisar Sí, cosas. yo para- los veo sobre todo para revisar cosas y también para fijarme en dinámicas de cómo hablamos, de qué hacemos y tal, porque pienso de que en eso hay que ir mejorando sobre todo, en plan, pienso de que tenemos que volvernos mejores conversacionalistas. Sí, pero no sentí que hemos mejorado. Yo siento Sí, que seguro, 100%. 100%. Yo siento que me ponen aquí a la Madre Teresa de Calcuta, al Papa, a Chávez, a quien sea, delante mío y yo hablo con él como si no tuviera... Pero es que al final, ¿cuántos episodios hay ya? Te quiero decir. 47 es este, ya, el 47. Es que al final, quiera o no, después de hacer 47 episodios, Algo hemos aprendido, es ¿no? que 100% tienes que mejorar, pero es igual que yo grabando. Sí. O a la Yo hora les de tal. recomendaría a la gente ¿Sabes? que tenga un podcast. No necesitamos más competencia. Yo creo que sí, y que claro, y si necesitan un estudio, que pueden usar el nuestro. Pero yo pienso lo que sí pienso del podcast y en general de estas cosas es como cuando creas un seguimiento en las redes sociales, creas una pequeña comunidad. Y yo pienso que la gente subestima mucho el valor de comunidades. Es como si tú eres capaz de crear seguidores que realmente te siguen por lo que haces y se refleja después en presencia física, ahí realmente estás creando algo que es muy valioso, ¿sabes? Y la gente solo lo ve para vender, ¿sabes? Solo ve como tú tienes tantos seguidores, les puedes vender tantos productos a esos seguidores. Pero realmente una comunidad también puede ser muy útil para... Coño, por ejemplo, ahora tenemos un poco de decoración preciosa de Navidad, que estoy súper orgullosa de ella, pero yo no quería ir al chino a comprar una decoración de Navidad que después va a estar el resto del año en el puto sótano pudriéndose cuando... Tengo un amigo, nuestro amigo Lucas de la asociación de vecinos, que tiene un bar con decoración, me ha dejado la decoración durante 3 horas y después se la voy a traer de nuevo. Y no me gasto ni un duro y tengo el mismo resultado. Exacto. Y eso es tener Y yo era el comunidad. caprichoso, no, hay que comprar un arbolito nuevo, gigante, enorme. Es que ¿para qué? Es como aprovecha la comunidad que tienes. Y es como, eso es lo que siempre hay la diferencia entre los ricos y los pobres. Los ricos tienen el dinero para no Ey, depender de nadie. Y los claro. pobres tienen la comunidad para hacerse las cosas entre todos. Exacto. Y es que aunque no queramos creerlo, somos más cercanos a los pobres que los ricos. Bueno, Miguel con su New Project no quiere pensarlo, pero esa es la realidad. No, depende. Yo creo que no. Pero bueno, esos son... ¿sabes? ¿Tú crees que eres más cercano de Elon Musk que del No, no. indigente que vive al lado de...? Claro que no. O sea, yo digo, lo que pasa es que siento que no... No sé, que está bien tener ambición, pero hay gente que a lo mejor, no sé, tiene mucha y por eso se siente así, no sé. Yo siento que estamos como que, si eres feliz con lo que tienes, está bien. Yo lo digo más que nada de tener conciencia de qué es lo que importa, ¿sabes? En plan,
mucha gente cree que se las pueden apañar ellos solos con tal de ganar mucha pasta. Y lo que realmente no se dan cuenta es que si realmente se ponen chungas las cosas, necesitas mucha Sí. pasta para estar bien tú solo. Sí, sí, Realmente todos nosotros, con salarios normales y con vidas normales, dependemos más de tener una buena comunidad que nos apoya cuando las cosas se ponen chungas que de tener mucho dinero acumulado. Es decir, Claro. esa es la realidad. Porque es que no podemos acumular o sea, por los medios normales no. Sí se puede, las personas que tienen una idea muy exitosa Sí, y que claro. les va muy bien, bueno, genial. Pero es complicado, pues no es lo fácil. Entonces, pero es que eso es la experiencia que te brinda un poco el hecho de cómo vive la gente en Latinoamérica, que yo Sí. lo he vivido, Sí, a el estado de bienestar que hay aquí en Europa. Pues. sí, Que sí. eso es cierto que tiene un precio que yo no creo que sea el que es ahora, pero eso, o sea, entra ahí, pues, o sea, hay que... Sí, pero es que creo que Hay al que final te destacarlo. engaña un poco de que no, o te apoya el Estado o te apoyas tú mismo con el dinero que ganas. Y al final, realmente, si las cosas se ponen chungas, la gente que te va a apoyar son la gente cercana que tienes a tu alrededor. Sí. Y es lo que tú dices, en Latinoamérica eso se nota muchísimo. La gente, Muchísimo. Pero ejemplo- porque no hay un plan B. sí, es que O literal te es como si funciona el tienen que plan A, apoyar. Sí. O te funciona el plan A o no hay vida. Pues. Está jodido, sí. Yo quería hablar en el episodio que les quería preguntar a ustedes que cómo son las comidas, de la diferente, o sea, de las diferencias entre la comida que comen aquí en España, en Suiza En Nochebuena. y en Venezuela, sí. O sea, y nada, quería preguntarles, pues, ¿qué es lo típico que comen aquí en España, pues, en Nochebuena? A ver, en mi caso, es que también depende. Yo creo que, aparte de que sea comida típica española o que sea tal, también depende muchísimo, muchísimo de la familia. Sí. ¿Qué quiero decir? Porque hay familias que a lo mejor te hacen un pavo asado, otras te hacen un pollo, o por ejemplo, en mi caso, yo, por ejemplo, la cena de Nochevieja, bueno, la de Nochebuena no estuve, porque no pude ir. Okay. Estuve aquí Pero en Madrid. normalmente, pues. Pero es sobre todo, por ejemplo, yo en Nochebuena sí que he solido comer más pollo asado o más asado, en general de lo que sea, pero también depende, porque si estamos en la casa de mis tíos que tienen un, ¿cómo se llama? Como un grill de estos, parrilla, no sé qué, pues se hace cosas de parrilla. Si se hace en el cortijo que tienen, más de lo mismo. Si se hace en otro sitio, pero una cosa que siempre, siempre, siempre suele haber son gambas, por ejemplo. Las gambas son típicas de Gambas España. son súper típicas, o sea, si no hay gambas, es como, bueno, hay una cosa que en Nochevieja, en mi casa, bueno, en Nochevieja siempre es lo de mis abuelos por parte de madre, y se hace una bebida típica, que bueno, que es típica, yo no sé si de dónde es típica, pero Con aceite en de mi oliva. casa siempre, no, pero siempre se hace, que es la cuerva. ¿Qué es eso? Es que no sé explicarte exactamente lo que es, pero es como una bebida. Es alcohol, no sé qué lleva exactamente, pero luego lleva como, por ejemplo, trozos de... O sea, por ejemplo, no lleva trozos de fruta. Manzana... ¿Y se bebe calentito? melocotón. No, es fría. Es que no sé exactamente... Suena rico eso, ¿eh? Mira, espérate. La cuerda. Pero yo creo que esas cosas típicas. Voy a mirar a ver lo que lleva, pero como cosas súper típicas, gambas siempre tiene que haber. Claro, Sí, las claro. gambas es súper español. Pero Exacto, pero eso, yo yo- siento que gambas comen siempre. O No, sea, no, porque no, el pero plato navideño debería, o sea, ya va, no es un hate hacia, Sí, sí, sí. sino que es lo que, como yo lo veo, porque siempre hay gambas, pues. Sí. En los platos, o sea, la paella tiene gambas, se pueden pedir gambas. Pero se hacen las así. gambas enteras y después la gente las come, No se de las esa pela. forma de comer, exacto. Sí, no sé, yo creo que las gambas es algo típico porque es como algo un poco de lujo, ¿no? En plan, marisco siempre es de lujo, entonces Ya. creo que las gambas son como algo muy típico que se come mucho. No, yo en Suiza, no sé lo que es lo típico en Suiza, pero en mi familia suiza teníamos la tradición de el 24 comer una cosa que es bastante extraña que se llama fondue chinoise, que básicamente significa fondue chino. Ah, no, fondue bourguignon. El chinoise es otro. El bourguignon es básicamente una olla de aceite hirviendo y después tienes un montón de carne cruda, pinchas la carne y la cocinas dentro del aceite hirviendo. Ok. Y después tienes como un montón de salsitas y las vas comiendo con esas salsitas. Ya. Pero son carnes, pues. Sí. Y ese solo lo comen en diciembre. En mi las familia Navidades. siempre lo comemos el 24 de diciembre. El resto del año no. A ver, es una cosa que en otros sitios se come en cualquier momento, pero eso era una tradición familiar que el 24 se come eso en casa de mi tía. Ya, siempre. ya. Como que lo adoptó tu familia, pues. 100%, sí. Y es una cosa extraña, tío. Es un plan, una olla de aceite hirviendo en la que echas carne cruda y además es como varias carnes. Muchas veces mi tía además compra carne de caballo.
Ok. Y es muy extraño. Mira, ¿sabes? ya he visto... Que lleva la cuerva. Mira, pone, es una bebida hecha con vino y limón, similar a la sangría, que es típica en zonas de Albacete, Murcia, Granada, Cuenca, Almería y Jaén. Y elaboración pone que se hace, que como la sangría se hace con vino, limón, azúcar y frutas del tiempo, rollo melocotón, plátano, manzana, naranja, tal. Pero pone que su elaboración varía según las localidades. Por ejemplo, la casa de mi abuela no se hace con vino tinto, porque es blanca. No sé, imagino que ¿Se hace será con vino blanco? Con vino blanco, Ah, coño. pero no sé, pero está buenísimo. ¿Sí? También te digo, te bebes 2 vasos y vas. Es que es una sangría. Volando, volando, Suena a ¿no? una sangría. Y las sangrías son la típica cosa que. Pero eso, por ejemplo, es lo que te digo, es muy típico de mi casa. Me ¿sabes? gusta eso. La siguiente vez tenemos que hacernos una cuerva. En plan. Claro, Siguiente bueno. especial de Navidad sin cuerva, no la aceptamos. No existe. Y claro, porque para beber la cerveza esta. Tenemos cerveza del Mercadona de mierda. Pudiendo tener cuerva. ya no tiene cuerva. O un fondue mignon aquí. El burguiñón ese de los cojones. No, pero por lo menos nosotros tenemos, me he dado cuenta porque lo estuve analizando esta Navidad. Ese típico pensamiento, no sé, X que te llega y que, ¿qué comemos nosotros? Y es un poco, porque nosotros comemos la yaca, que es un plato bastante raro de explicar, porque Ajá. es como un bollo, pero lleva un guiso por dentro de carne y tal, y masa por fuera y tal, y Sí. viene envuelto en una hoja. La yaca, bueno, búsquenlo para que vean lo que es, porque en verdad es algo raro de explicar. Y pero también comemos pan de jamón, pero también comemos pernil, o sea, la pierna Sí. del cerdo. Pero por otro lado también comemos ensalada, como ensalada rusa, Claro. pero en vez de con atún, con pollo. Ah, coño, con una Exacto, ensaladilla de sustituyen el atún por el pollo, pero es ensaladilla rusa que se conoce aquí. También comemos, por ejemplo, en mi zona de Maracaibo también le ponen como algo así como una lasaña, como un, como un pero eso pedazo son muchísimas cosas. demasiada. Y aparte, después de postre está que sí, ¿Quién coño cocina todo el eso? típico panetón, la típica tía, no, o sea, hay como, en mi caso era mi tía que era como la Dominic de su familia, Ok. pero En mi casa es mi madre. es tu madre. Bueno, en mi caso era así, pero normalmente suele tener la tradición de que las hallacas se hacen en familia. Entonces se reúnen unos días antes, por ejemplo, un fin de semana antes de las Claro. fiestas, y ahí se reúne toda la familia, compran cerveza, tal, no sé qué, y entre todos cocinan. Ajá. O sea, es como esa tradición. O sea, siempre hay alguien como que lleva la cocina, pero te Claro. va poniendo a cortar cosas y tal, y todos lo van haciendo. Es que hasta eso es se lo termina. mejor. Y Cocinar es un así en domingo- familia mola sí, mucho. Sí, sí, en verdad es una tradición bonita. Pues. Sí, sí, Pero sí. al sí. final yo creo que es lo Pero que hay digo, muchas cosas. que es como, yo creo que depende tanto de la familia, Sí, aunque haya como 100%. cosas súper típicas, por ejemplo, yo en Exacto. Nochebuena, que nos juntamos normalmente con la familia de mi padre, por ejemplo, mi madre son 3 hermanos y ella, y mi padre 3 hermanos, entonces, pues Nochebuena siempre con la familia de mi padre y tal. Y por ejemplo, Nochebuena es cada uno lleva cosas. Por ejemplo, Claro. a lo mejor mi madre hace tiramisú, no sé qué, no sé cuánto. Mis rico tíos tiramisú. hacen pollo y entrantes, los otros hacen no sé qué. Y en Nochevieja, un poco de lo mismo, pero al contrario. Es que en España se pica mucho, porque yo fui niño adoptado de una familia española. Lo que como es picoteo. Sí, es que siempre no hay es plato picoteo. como principal. Ah, Sí. no comen Son nada. como muchos platos distintos y vas cogiendo de todo. Yo me Ya, acuerdo ya. que cuando Claro, fui hay adoptado platos más en... grandes, rollo Sí. un pollo, por ejemplo. Claro. Pero en mi caso no suele haber, pero hay algo más grande. O sea, el choto. ¿Qué es el choto? El choto es, si no me equivoco, es carne de cordero. No sé si no es ni tener ni polla, es cordero, yo Sí. creo. Y es como si tú cogieses el pollo, lo picas en cuadradillos y pues lo estoy diciendo aquí sin tener ni puta idea. Ay, pero por ejemplo, Fran, ¿sabes? hay que ponerse al día Claro, con las porque cosas tradicionales. Yo pollo picado en cuadradito y ya. No, yo pico un pollo en mi casa, en cuadradito y ya. Tengo No, choto. Pero mira, voy a buscarlo. Pero es eso, que es como muchas cosas, se hacen cosas de carne o haces... Es que es picoteo. En España el típico es ahumado, picoteo. ¿sabes? Uy, qué rico. Vamos a hacer un choto. Vamos a hacer un Claro, choto. mira, un choto es la cría de la cabra. Uy, qué rico. Ah. Un cabrito pequeño. Uf, a mí me encanta el cordero. Eso hay que matarlos así pequeñitos. Ay. Mentira. Es como si hiciese... O sea, normalmente se hace al ajillo, rollo... ¿Sabes? Riquísimo. Muy bueno. Suena de puta madre. A mí me gusta el concepto del picoteo, pero al final es eso. En plan, alguien tiene que hacer el esfuerzo de preparar Sí, todo sí. eso. Y ahí es donde yo tengo que decir
Y eso es muy Sea quien agradecido. sea en la familia, apreciad a esa persona porque cuando ya no está la vais a echar de menos y vais a tener que vosotros llenar el rol. Yo lo estoy haciendo con gusto, pero es una cosa que es trabajo. Yo me estoy dando cuenta de que es una puta paliza preparar todas esas cosas. Sí, sí, sí. Y normalmente se encargan las mujeres de la familia de eso y hay que apreciarlas. Sí, bueno, sí, casi Darles un siempre buen son las besito mujeres, exacto. y ayudar después a limpiar, que eso es la parte que... Sí. Bueno, yo en las veces que fui a tu casa me convertí en El lavaplatos. en lavaplato oficial. Pues. No lavo directamente los platos, pero sí, ya me sé la tarea perfecta. Yo Hay que por eso- recoger las sobras, sacar y meterlos después, enjuagarlos primero y después meterlos en el lavavajillas. Yo por eso quiero que vengas a Ibiza. Enjuagadito, mano. Yo por eso quiero que vengas a Ibiza, porque si no nos faltan lavaplatos, Claro, tío. bro, es que falta lavaplatos. Falta un miembro del team, mano. Pero ahora que estamos hablando de la comida, yo quería hablar de una cosa. Y es que he descubierto un nuevo limbo, como una nueva oasis en el centro de Madrid que no conocía y me ha volado la mente. ¿Qué Y es, conociste, marico? fui al Corte Inglés de Callao y si tú bajas las escaleras está el supermercado del Corte Inglés. Y yo había ido antes al supermercado del Corte Inglés, pero no había caído en que había uno en Callao, que yo vivo muy cerca de ahí. Y entonces llegué y es que no te puedes creer, las estanterías del supermercado del Corte Inglés tienen miles de productos. Tú vas a la sección de leches y hay 40 leches distintas. Pero 40 leches distintas. O vas a los quesos y son 20.000 quesos. Y es como, yo literal, estos días he ido y, a ver, no compro casi nada porque O sea, llegaste está al carísimo. paraíso, pues. Pero es que estaba ahí, era como todo lo que buscaba, todo lo que me podía imaginar de ingredientes, el puto Corte Inglés lo tenía. Era una puta locura, en plan. Pero es que además lo que estoy pensando es que el esfuerzo que es de ir reponiendo producto por producto. Porque claro, si tú tienes 50 leches, tienes que asegurarte de que esas 50 leches estén siempre disponibles, ¿sabes? En un supermercado barato tienes 6 leches distintas. Y pues tienes ahí tus paquetes tochos de leche y ya. Pero ahí es como cada puta leche distinta ocupa como una fila, ¿sabes? El capitalismo, bro. Pero yo creo que ese supermercado no funciona. En plan, ese supermercado realmente no es rentable. Es un supermercado de lujo, ¿sabes? Está enfocado en un público de lujo. Porque claro, es caro, pero... ¿Y sabes la lo que me gente pasó? paga, pues. Que compré un surtido de polvorones y estaba podrido. ¿En serio? Estaba que tenía moho. Y entonces a lo que he caído es que, claro, si tú tienes tantos productos... Claro, no se venden tan No se rápido. venden tan rápidos y tienes que como fijar... Es como cuando vas al chino y compras Sí. esa lata de garbanzos que llevan teniendo en esa alimentación desde hace Exacto. un año. Pero es heavy porque se supone que los supermercados tienen que revisar eso a diario. Claro. Yo porque trabajé hace muchos años como una qué farmacia y era algo así, pues. Que también puede ser mala suerte, pero que Es obviamente mala suerte, claro. teniendo tantísimos productos, también hay más probabilidad. Claro. Pero tiene de todo, es verdad. Pero siempre está full, bro. Hay muchísima gente que compra ahí. A mí, ahora literal un nuevo hobby que tengo es ir al supermercado del Corte Inglés y perderme en sus pasillos, porque literal es como... Es tanta variedad, tío, me huele la cabeza, es como... Es que tiene todo, tiene... Pero de verdad podría ser un día que no estoy haciendo nada. Voy al supermercado ¡Hoy de Corte fui! Inglés a ver. ¡Hoy fui! Y no compraste nada. Compré un batido de chocolate, un poco de parmesano, una lechuga O sea, y a tomate. ver, Y ya. pero Y lo el resto caminaste todo. Estuve media hora. Literal, estaba ahí paseando, mirando cada producto. Y digo, Yo esta te digo cosa. una cosa, En plan... o sea, cuando voy al Carrefour que hay en mi barrio, que es un Carrefour grandísimo, Buah, eso es la que polla. es grandísimo, que es el de Mar de Cristal. Ah, sí, ese gigante, ese es maravilloso. Enorme, porque tiene la primera Tiene de parte todo. es tu comida y luego arriba tienes pues tema de... Ahí comprar las cachapas, que las vende el Carrefour ya para el fryer. ¡Uy! Pues hay, en plan, luego arriba hay pues para farmacia, no sé qué. Sí. Tal. Yo cuando voy a comprar con mi compañero es rollo. Empezamos por una punta y hacemos, o sea, el pasillo, giramos, siguiente pasillo, giramos, siguiente pasillo. Os lo todos recordáis entero. entero, siempre. Aunque sabemos lo que vamos a comprar, si vamos con tiempo, fácilmente 45 minutos. Es que es siempre. divertidísimo. Y subimos arriba y todo, que vaya a comprar. Una arriba, tele. sí. Pero, A ver qué hay. pero por ejemplo, arriba ya no lo vemos todo, no vamos a ver todas las teles, pero te lo juro, es siempre así. Pero Es que a mí es es que me encanta divertidísimo. igual. Sí. Claro, no voy a ir a caso hecho a decir,
me aburro, voy al Carrefour a ver qué hay. Eso no, pero sí que te tira un rato. No sé, es que yo suelo ir como muy rápido, como sí, exacto, a lo que necesito, a lo que creo que necesito, pero sí me pasa que a veces llego y digo, fuck, no compré esto. O Lo se me peor que olvidó puedes algo. hacer, y me ha pasado ya muchas veces, es ir a comprar fumado. Porque entonces todo te parece delicioso y todo te parece que tiene muy buena pinta Ya, y compras de más. claro. Y si vas al supermercado de Corte Inglés, te garantizo que tienes una parálisis de decisión, que es lo que me ha pasado a mí, que yo literal estaba así delante como... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo quiero todo, pero no me lo puedo permitir. Que es que además es carísimo el puto supermercado del Corte Inglés. Entonces, literal, es como esa cosa de que voy deambulando por ello, pero también sé que en realidad no está por encima de mis posibilidades. Claro. Entonces, es como ese sueño a la vez. Si me buscas, si no sabes dónde estoy, estaré en el supermercado del Corte Inglés. Ya sabemos dónde encontrarse si se le pierde la madre. La verdad que es un concepto que me ha gustado. Me parece... Es lo mismo que, no sé si les pasa, pero de ir a las tiendas a comprar cosas. Yo lo odio. A mí, yo cada vez me gusta más. Ir a comprar ropa en tienda, qué coñazo, brother. Mano. De verdad que es Eh, terrible. Yo trabajando en una tienda de ropa, yo no piso una tienda. O sea, solo piso tienda de ropa, sí. Por ejemplo, yo que siempre voy de básica, que sé las que compro en Bershka y sé las que son, voy, las compro Y me voy. listo. Pues, además, salgo del trabajo, voy, las compro y me voy a mi casa. Si no, miro todo por internet y o voy a probármelo para no tener que estar haciéndolo de pedirme dos, devolver una, tal. Y voy a probarme exclusivamente eso si hay, si no, no voy a una tienda. ¿Para qué? Es que ¿para qué? O sea, y más, y si me tiro 8 horas prácticamente todos los días en una... Claro, a ver, tienda, tú ¿sabes? trabajando en una tienda de ropa lo entiendo. Yo, Es que- sinceramente, ya no tengo ganas de comprar en internet. Me cansa, me parece una mierda. Sí. No me gusta, tío. Me siento que la oferta en internet cada día es peor. En plan, como que... A no ser que compres en tiendas específicas, de marcas específicas que te gustan, la oferta así de Zalando, Amazon, ASOS y Pero tal, yo creo me que- parece un puto coñazo, tío. No Pero me gusta. Ya va, yo creo que depende, porque, por ejemplo, las zapatillas, yo ya no compro zapatillas yendo a las tiendas, sino que en internet hay tantas que ya es una medida exacta, no Sí, sé qué. ya. Pero a lo mejor una camiseta o una chaqueta, no, yo siento que, no sé, si no me gusta exactamente cómo me queda, no la compro. Entonces por eso sí lo evito comprar en internet. Pero el hecho de tener que ir a la tienda a buscar un Sí. abrigo en específico y tener que ir a 2, 3 tiendas, brother, es una mierda. Y aquí en Gran Vía, No, que pero es las que Gran tiendas Vía no hay que siempre están... pisarlo. Claro, pero yo entiendo lo que dice Miguel, que rollo. Vale, yo no voy a ir a una... Necesito una chaqueta. Voy a ir a las tiendas a buscar una chaqueta. Y miro 4. No. La cachapa al mejor. Acaban de escribir. La cachapa, Ay. Pero eso, yo no voy a una tienda en específico a... o sea, digo, vale, necesito un abrigo. Me miro 20 tiendas. No, miro en internet, en varias tiendas, no sé qué, y luego digo, vale, me gustan de estas 2 tiendas. Me pillan cerca, voy, me pruebo los 2. Ya, haces la investigación antes y en el- online, Y ¿no? también entiendo que Ah, a lo claro, que se claro. refiere más Domini es el tema de también como tiendas muy masivas, rollo Sí. Zalando, Amazon y todo eso, porque claro, si compras en, yo qué sé, en Zara, vas a tener prácticamente lo mismo Sí. que hay en tiendas. Pero si compras en páginas Sí. de Zalando, tienes 200.000 millones de zapatillas, como, colega, qué pereza. Sí, Ya. pero siento que es peor el hecho de tener que comprar Ajá. y que después no te... Bueno, en mi caso, yo que soy como muy específico, pues si hay algo puntual que no me gusta, no lo compro, ¿ya? Pero digo, tener que te llegue y uno se lo pruebe y de pronto, bueno, no sé, tiene una cremallera por aquí, una cosa que no te gusta. Entonces uno dice, bueno, ahora tengo que devolverlo porque no me gustó. O sea, no sé, es como... ¿Sabes qué, Miguel? Yo tengo la respuesta perfecta para esto. Y es que en realidad no deberíamos de comprar más ropa. Deberíamos de tirar del intercambio de ropa que hicimos bueno, el otro también. fin de semana en Malasaña. Pero ¿cómo no llevamos ropa si no la compramos? Hay que comprar y llevar Sí, después. yo el otro día escuché de alguien que en Un mix, hay teoría que hacer ya un hay mix. suficiente ropa como para vestir 9 veces la población mundial. Bueno, verdad, ese día había un montón de cosas. Bro. Es A mí que- me sorprendió, de verdad. Para los que no Debería saben- haber ido, Fran. ¿Por qué no fuiste? Porque estaba ¿Cuándo trabajando. fue? Sí, El pues, sábado El pasado. sábado pasado. trabajando.
Para Yo dar tengo un ahí poco mi de maleta. contexto, demos un poco de contexto para que la gente Sí, que para no que sabe la de qué gente- hablamos. Básicamente, nuestro amigo Lucas y bueno, la asociación de vecinos y nosotros organizamos un intercambio de ropa en Malasaña. Básicamente, cómo funcionaba es que fuimos a la casa del cura, que es un centro social en la plaza de 2 de Mayo, y la gente podía llegar, traer ropa vieja que tenían, pero es que Lo que estuviese en buen. quisiera. Sí, pero que estuviese en buen Eso sí, estado y siempre. entonces se registraba como ciertos puntos que tú acumulabas y después podías ir por toda la ropa que había traído la gente y llevarte cosas e intercambiarlos por los puntos que habías hecho. Entonces era un intercambio de ropas. Y nosotros lo hicimos un poco así como a ver qué tal sale. En cuestión de 2 horas teníamos una tienda vintage montada. Literal, había tanta Sí. ropa tan rápido que nos quedamos con 9 bolsas de basura grandes llenas de ropa para el siguiente intercambio. Y yo literal pensaba que no iba a encontrar nada y al final vino un señor que trajo unos trajes Miguel, gracias, Miguel. impelutos. Miguel Ángel, sí, grande. Sí, Miguel Ángel, tenías que ser un Miguel, brother. Gracias. Literal, trajo unos trajes que estaban en perfectas condiciones, que Miguel se llevó uno, yo me llevé el otro, y después otro señor trajo un chándal guapísimo, y era como. A ver, obviamente, nosotros registrando la ropa la vimos los primeros y era como, esto para mí, pero. Claro, ahí teníamos influencia, pues. Pero sí es verdad que había mucho más ropa de mujeres que de hombres. Pero por eso lo quiero decir que esto fue un éxito, fue muy bien y a mediados de enero lo volveremos a hacer y vamos a anunciarlo en las redes y de verdad os digo, si queréis renovar el armario, tenéis ropa que ya no queréis llevar y tal, venid. Es que de verdad que a nosotros nos cundió y no pensábamos que nos iba a cundir, es una cosa de puta madre y 0 euros, no te gastas nada. Epa, de verdad. O sea, yo me deshice de mi fucking skinny jean, que ya los odiaba. Y llevé como 6, 5 que tenía. Y, brother, ya, o sea, ya soy una persona más feliz de saber que otra persona va a usar de eso? esos skinny jeans. Yo no. Y aparte, o sea, también salí con cosas interesantes, pues. Sí, yo creo Yo que. encantado de que sigamos colaborando con ellos, de verdad. Y a mí eso me parece realmente un concepto mucho mejor y más sano de consumir ropa, porque además, si funciona bien y lo hacemos cada mes, coño, puedes renovar el armario cada Aparte, mes. había ropa, o sea, ropa Chula. realmente chula y buena. O sea, lo que conseguirías, a mí me sorprendió mucho la cantidad de personas mayores que fueron. Sí. Y personas mayores que ya tienen cosas que son de muy buena calidad y que ya no usan porque simplemente ya no lo quieren, ya se cansaron de usarlo, tienen buenas condiciones, incluso lo donan sin recibir nada Sí. a cambio, pues que siempre igual ellos se pueden llevar algo. Y entonces esa iniciativa me parece muy cool y hace que gente joven que está en el tema vintage vaya y consiga cosas. Chulísimas. De Que también calidad, pasa una bro. cosa con lo del tema vintage, que es, rollo, se ha puesto muy de moda. Las tiendas de ropa vintage son carísimas. Sí, cada vez para están más lo que caras. te dan. Y luego aparte pasa una cosa, que yo por ejemplo, yo en mi casa, bueno, con mi abuelo siempre tengo una coña que tiene un chándal que me flipa la chaqueta, está guapísima, no sé si es de Umbra, alguna paranoia de esta así, antigua. Robáselo ya. Pero la cosa es que está nueva, porque también Abuelo. siento que la gente de antes, en general, cuidaba muchísimo mejor las cosas que la de Puede ahora, ser. en general. me También refiero. era de mejor calidad. Eso Sí, 100%. sí, eso 100%, pero como que siento también que, no sé, como toda la ropa la tenía mucho mejor cuidada, Claro. porque una persona antes, un traje lo tiene impoluto. Sí, Vamos, sí, tiene sí, un lo traje de cuidas. 30 años, Sí, ¿sabes? sí, 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 sí. Eso es verdad. Y no sé, a mí también me parece bastante... A mí me encanta la iniciativa y de verdad yo creo, así como ha ido, yo creo que va a seguir siendo bien. Simplemente necesitamos más hombres para que haya intercambio de Sí. ropa de hombres. Pero te Había juro, muchas chicas. Alejandra, que lo organizó, ella salió con una bolsa llena de ropa y salió con 2 bolsas. Y yo pensaba que ella se iba a librar de ropa y no. Trajo más ropa. Y ahora tiene un montón de outfits nuevos y eso, coño, es una tontería, pero es que no nos hemos dado ni un puto duro. Claro. Y Es que- aparte que si eres de los que los cuida, los mantiene y tal, y de esa gente que realmente ve su ropa como algo valioso, después cuando ya no lo quieres usar más, lo puedes volver a llevar y se le da otra vida. O sea, que está súper bien. Así que estaros pendientes, mediados de enero vamos a volver a anunciarlo, que ya lo tenemos todo preparado, tenemos ya la ropa de este evento, es decir, cuando lleguéis ya tenéis ropa de la que elegir y a mantener eso, porque creo que un intercambio de ropa nos interesa a todos. Sí. A mí me pasa que repito outfits en el podcast y eso me raya muchísimo. Si tenemos un intercambio de No, ropa... Ni que fuéramos ricos. Ya, bueno, pero Vamos aún a hacer. así, no sé. Van a pensar que no me ducho. Mientras no repitáis boxer,
Todo bien. Bueno. Yo tenía otro tema, pero igual quieres tocar primero tú un tema. No, dilo. Yo el otro tema que quería tocar y ese es el tema de yo cada año me hago mi propósito de año nuevo. Ah, eso está súper bien, bro. Y pues, bueno, propósitos de año nuevo. Ujú. Y este es el último episodio antes de que acabe el año. Se va a publicar pues nada más empezar el año. Y Pero estamos quería... en vivo, que ya lo están viendo. Bueno, ya lo están viendo, pero esto se va a editar y se va a publicar en una semana. Bueno, vosotros los que lo estáis viendo ahora mismo vais a tener un spoiler. De verdad que... Qué maravilla, ¿no? Qué privilegio. Es que deberían valorarlo, ¿no? Sí. Esto va a ser exclusivo en algún momento. Sí, Ahora mismo lo pero- tenéis gratis, pero bueno. Pero igual el solo hecho de estar aquí, ya nosotros también lo valoramos mucho. Así que muchas Muchísimo, gracias. El que haya dejado el comentario de los cachapas, os queremos. Samuel Fisher. Ah, grandísimo el Samuel Sí, Fisher. Sí. Que básicamente... Ah, lo conociste. Ese es Sam, el con el que jugué billar el otro día. Que... Ah, coño. Sí, Ah, sí. ok. Hostia, qué máquina. Que básicamente las propuestas de... Proposiciones de... ¿No? ¿Cómo se dice esto? Ahora Propósitos. Propósitos de Propósitos. año nuevo. Coño, me habéis liado. Para Red Malasaña yo tenía unos y quería ver si vosotros también teníais algunos o algunos personales de los que queréis compartir. El mío de Red Malasaña, el número 1, es llegar a los 1000 suscriptores y 1000 seguidores en Instagram. En YouTube estamos en Yo 700 creo que el casi. primer trimestre del año ya llegamos. Yo me lo sigo poniendo como propósito porque uno no tiene que celebrar cosas que aún no ha conseguido. Y... Sí, pero al ritmo que vamos... Ojalá que sí, pero yo, uno de mis primeros propósitos es llegar a los 1000 suscriptores en YouTube, así que si estáis viendo esto y no estáis suscritos, coño. Que yo no... O sea, de verdad. O sea, al que no le dé, deberían... O Sí, sea, es como que... ¡tan! simplemente dale, tío, no No te cuesta cuesta nada, nada, suscríbete. no cuesta nada. Y ya que estás, dale a la campanita, yo que sé, una notificación más. Tienes 20.000 notificaciones de Uber Eats. Una de tu podcast favorito no te cuesta nada. Exacto. Y no sé si les pasa a ustedes, pero yo creo que en la estadística mundial, global, de todas las nuevas personas que se han suscrito a canales más rápido en los últimos 30 días, yo creo que estoy en el top 1. ¿En serio? Sí, porque, o sea, ahora cada vez que veo un podcast o cualquier reel o cosa que me llama la atención, siempre me Suscribes. suscribo, exacto. Simplemente porque, bueno, si lo veo bien, me suscribo y después, si no me gusta, lo deshago. Así que ustedes suscríbanse y ya. Sí, o sea, no tienen sí, que sí, pensarlo sí. tanto, mano. Sí. ¿Qué cuesta suscribirse ahí? Yo iba a decir que yo soy muy selectivo con mis suscripciones, pero no, No, vosotros no, no, que lo selec- seáis. Sead frescos, Exacto. dadle cuando queráis. Y después van Es quitando lo que gratis, quieren. es gratis el suscribirse, no os preocupéis. 5 minutos de promo. Bueno, ese fue uno de mis propósitos. ¿Tú tienes alguno? Coño, no lo había pensado literal en ningún propósito así puntual, pero no sé, lanzándome el típico comentario buenista y tal, que de verdad lo siento, porque si no, no lo diría. Es que bueno, que siga creciendo, pero no tengo como un propósito concreto de Red Malasaña. Es que he visto que el primer año ha sido bastante bueno, que bueno, ya superamos el año, porque ahora Sí. estamos cerrando es el año natural, pues. Pero yo siento que vamos como muy bien. Siento que es que van a llegar, o sea, porque en muy Pero si poco no te tiempo- propones cosas, no vas Pero a exacto, mejorar. hay que tener metas, es cierto. Hay que tener metas concretas. En cuanto al podcast, yo creo que ir mejorando nosotros como moderadores, tal, como que sentirnos más, un poco más frescos quizás, informarnos más, que también es necesario. Y mejorar y también traer invitados con mucho más nivel, pues. O sea, que no digo que los que hayan venido no lo tengan, pues. Sí, pero, digo, o sea, también invitados... ir poco a ir poco avanzando consiguiendo, exacto. en los invitados, porque me Sí, siento sí. que ya estamos llegando a un punto en el que la gente nos toma un poco más en serio y creo que hay que aprovechar ese empujón para que la gente... Para que traigamos a cada vez gente que son aspiracionales ahora mismo. Exacto. Y sobre todo, ahora que lo pienso, el seguir pasándomela bien. Sí. Que puedo estar cansado o lo que sea de haber trabajado todo el día y aunque cuando puedo tener la sensación en algún momento, o sea, sin engañar, de que es como, "Ah, estoy cansado, no quiero grabar el podcast", pero después que me siento y empiezo, ya se me olvida. Claro. Y eso es algo que realmente te das cuenta que lo disfrutas y quiero seguirlo disfrutando igual. Ese Eso es sería muy bonito. mi... Fran, ¿tú tienes algún propósito de año nuevo? A ver. Es que yo creo que mis propósitos, o sea, de hecho, hoy lo he estado pensando.
En plan, no sé qué he visto. He hablado con un colega mío, hemos estado hablando tal, y he estado como pensando en propósitos de año nuevo. Y a ver, o sea, los míos van en parte un poco unidos a Red Malasaña, porque al final soy el que grabo tal, bueno, con Mario edito, pero al final, pues, obviamente, en mi cabeza, un propósito de año es 100% seguir, como he hecho este año, mejorando el equipo que tengo. Obviamente para eso necesito mucho dinero, pero Claro. bueno, poco a poco. Y al final, como que es algo que repercute en esto. Sí. Porque, ¿sabes? Al final directamente repercute en eso. Y claro, como para el podcast, de lo que es mi parte, como propósito es que realmente es lo que ya hemos hablado. Como vamos a... Bueno, es un poco spoiler, Da igual. pero en plan, del espacio en el que grabamos, Lo vamos a adaptar mejor. claro, ahí yo creo que investigando, por ejemplo, por mi parte también, ver qué cosas podemos añadir que mejoren también la calidad, porque al final, sí, te compras una cámara nueva y mejora la calidad, pero también siento que hay como otras cosas Sí, que pueden 100%, mejorar, ¿sabes? claro. No solo una cámara nueva, sino yo que sé, a lo Por mejor... ejemplo, a mí, yo lo que estoy pensando con la reforma es poner esos paneles de sonido. Y si ponemos esos paneles de sonido, y esto ahora mismo, el que lo va a escuchar le va a joder el podcast, lo siento, pero hay un pequeño eco cuando yo hablo, porque rebota esta pared. Claro. Entonces, cuando pongamos este panel de sonido, ese rebote ya no estará. Y Sí. entonces yo sonaré mejor. Se nota mucho la diferencia. Son tecnicismos, pero... Pero Sí. es parte, o sea, es parte de esa idea de mejorar que Sí. siento que tenemos, pues. Sí, sí, sí. Y creo que, o sea, lo positivo de todo esto, más allá de las ideas esas puntuales, que fíjense que todos queremos mejorar en algo, porque tu meta es más en los números Sí. eso, la mía en que nosotros nos podamos desenvolver mejor, y la de Fran del Más espacio, técnica. exacto, y las técnicas y tal, pero todo es mejorar. Yo tengo Entonces una creo más. bueno, pero creo que pero también es de mejorar. Sí, Bueno, bien, A ver, no va a ser para el programa. por si acaso, pues. Pero, exacto, pero no tendría sentido. Pero eso, o sea, que los tres estemos bajo ese mismo mood de mejorar, siento que te motiva un poco Sí, más. claro. Que a mí siempre. también al final me pasa una cosa que, o sea, a la hora de grabar y de, ¿cómo lo digo? O sea, aunque el proyecto no sea mío, porque al final sois vosotros los que lo habéis creado, pero en parte a mí, de hecho, que justo lo estaba hablando hoy con mi colega igual, a mí me abre puertas a, por ejemplo, yo qué sé, el vídeo que hemos subido hoy, el de All Nighter, Nighters. el del concierto. Al final, si yo no estoy grabando con vosotros, no hacemos esa entrevista, no le podemos hablar a él en concreto para que Nos vamos a ver si invite, podemos sí. grabar, no sé qué. Al final también, en parte a mí me interesa por eso. Y el hecho de mejorar técnicamente esto también me hace aprender más cosas y decir, vale, pues ahora esto lo puedo llevar a otro lado, ¿sabes? Es decir, que deberíamos de cobrar al Fran ya de una vez. Es decir... Vamos a valorarlo y ya te decimos cuando salen las acciones de Red Malasaña. Pero como soy una puta persona pesada, tengo otro propósito. Y ese es mejorar tecnológicamente, ya no solo del equipo que tenemos, sino de Pero detallitos. me extrañaría que esa no la tuviera. Claro, es que sobre todo, por ejemplo, ahora estamos haciendo ese streaming, que es una mejoría tecnológica de simplemente saber cómo hacer eso. Pero, coño, no sé si os habéis dado cuenta, pero a mí me están saliendo todo el rato más DJ sets en Madrid. Justo hoy he visto uno de Lucy Villar en el Gorilla Bar, Es verdad, es los verdad. de Cold Cues. Hay muchos DJ sets ahora mismo, de repente, y nosotros hace un año empezamos. Había ya gente, obviamente no lo hemos inventado, pero estoy viendo muchos aquí en Madrid ahora que están saliendo. Me parece estupendo, me encanta. Pero nosotros tenemos que mantenernos al tanto de innovar. Es decir, no podemos quedarnos Sí. conformándonos con hacer unos DJ Claro, sets, 100%. tal. Entonces yo quiero que estemos pensando constantemente en innovar con la tecnología para hacer cosas nuevas. Y ahí es donde quiero yo ahora aplicar más mis conocimientos de informática para Claro. que agilicemos ciertas cosas o le demos un toque distinto que no puede hacer cualquiera. Hay que aprovechar nuestros conocimientos para sacar ventaja a la competencia o ecosistema que está habiendo en esto, porque no lo veo como competencia, porque creo que nos podemos retroalimentar. No me parece mal que haya más DJ sets, porque creo que es un género en YouTube que ha existido y que creo que ahora está saliendo más, porque la gente, los DJs están pasando de subir sus sets a SoundCloud, a YouTube,
que es como un cambio que está habiendo y yo creo que ahí podemos participar y cuanto más gente lo haga, mejor. Y porque se pasa bien también. Sí, es divertidísimo. Entonces, yo creo que simplemente nosotros tenemos que encontrar cómo nos podemos diferenciar, qué cosas podemos hacer distinto. Y así poco a poco ir creciendo. Bueno, año 2025. Es que este podcast, cuando lo escuchemos el año que viene, a lo mejor vamos a estar haciendo aquí uno, yo qué sé, comiendo algo y tal, no sé qué, porque siempre da como hambre. Montamos una cocina aquí. Ponemos un plató, una cocina portátil, un episodio de Dominic cocinando. Oye, yo encantado. Sí, sí, Y sí, yo por también. ejemplo. Exacto. O grabar el año que viene la cena de Navidad que hagamos, que también estaría cool. A mí Sí. me gustaría que el Que por especial... cierto, la que hicimos estaba buena. Que no les he preguntado qué les pareció la Ya había comida. estado el sitio. ¿Sí? ¿Tú ya habías estado? Ah, ok. Claro. A mí me gustó las raciones ¿Qué gigantes. fue lo que pediste? Una cachapa a la Estaba pija. Buenísima, yo igual. De reina pepiada con Ajá. queso. Estaba que te cagas. Qué Estaba asco muy buena. tengo, Pero era Dios muy mío. grande, era muy grande. A mí me gustó mucho, la verdad. Estaba buena, estaba buena. Sí. A ver, a mí me parece que este especial de Navidad es el primero, pero creo que la siguiente vez me gustaría traer como invitados, que haya un poco más de ambiente de fiestecilla de Navidad y que se ponga como un poco... sí, un poco Podemos más... hacer algo, claro. Pues, tenemos un año entero para planear. Imaginar combinar un DJ set con el podcast. Yo es que pienso que debería ser todo esto una fiesta navideña. Y mientras tanto estamos grabando en vivo, que la gente se venga. Y plan, imagínate a alguien que está topeo y viene de repente a hablar mierda en el podcast, se sale otra vez. A mí me sería divertidísimo. Sí, sí, sí. Hay que innovar, hay que hacer cosas nuevas. Cualquier idea que tengan, escríbanlo. Y yo, resaltando Ya otra vez que lo de las... dije, escríbanla. Escriban las ideas, sí. Exacto. Es que no sé, siento que como me enredé. Escríbanla y no sé si las tomaremos en cuenta, pero no, no, mentira. Pero sí, cualquier idea que tengan, somos sus escuchas. Muy bien. Y volviendo a las propuestas, ¿tenéis propuestas personales? ¿O tenéis propuestas que hicisteis el año pasado y las habéis cumplido o no las habéis cumplido? Pero pues, yo siento que tengo que hacer más propuestas así, porque no las tengo realmente. Yo lo llevo haciendo desde hace 4 años, que siempre me apunto literal en un blog de notas las propuestas que tengo para el año y después, antes de que acabe el año, las reviso, miro si las he cumplido y me pongo las siguientes. Eso está Y a súper mí bien. me en encanta. verdad. Es una cosa que además lo que me gusta mucho es que los últimos 2 años siempre las he cumplido. Es como que he visto mis propuestas, porque ya sé que tengo que hacer propuestas puto realistas, ¿sabes? Claro, No puedes poner... Es lo que justo te iba a preguntar, eso, que en plan. Son propuestas realistas. El año pasado mi propuesta fue... Yo el año pasado estaba entre varios curros, entonces no tenía como un curro estable. Entonces mi propuesta principal fue tener un curro estable y currar mucho. Y entonces el curro estable lo tuve y con esto de Rema Lasaña trabajé mucho en muchas cosas. Claro. Entonces como que quería estabilidad y enfocarme más en hacer cosas. Entonces eso lo logré y estoy súper contento de ello. Entonces tienen que ser objetivos realistas. No te puedes proponer, voy a ser millonario este año, si estás teniendo un trabajo de mierda en el que no vas a ganar 1.000.000 de euros en un año. Claro. Proponte cosas asequibles para que el año siguiente te sientas como coño. He progresado, he hecho cosas. Y bueno, aún estáis a tiempo. Yo, literal, me lo apunto en notas. Aún no he hecho lo del de este año, pero ya lo tengo definido lo que voy a hacer. Me lo voy a apuntar bien. Y... Este año comienzo con eso, porque de verdad me parece como una iniciativa buena, o sea, que te permite Yo lo he intentado mejorar, hay que alguna vez, tenerlo. pero, o sea, a ver. Tener Yo- meta yo le- física. Claro, yo lo he intentado hacer alguna vez, de lo escribírmelo y tal, pero luego al final como que no he estado muy... como en esa... O sea, no he dicho, vale, estas son las que tal, voy a cumplirlas, sino pues, una general que es estar lo mejor posible, que esa pues, yo creo que es de diaria prácticamente, Sí. pero no tenía como metas de esto, ¿sabes? Ya. Que también me cuesta pensarlas porque es como, vale. Pero el hecho que ¿Qué, sean sabes? realistas, Sí. ya te deja, no tiene que ser, incluso creo que no tiene que ser tampoco demasiado, con que sean mejor a como Claro, estás en ese obvio, momento. obvio. Yo una de mis Ya propuestas de válido. este año de este año que viene es hacer un poco más de deporte del que estoy haciendo ahora. Ahora mismo solo estoy haciendo boxeo y me gustaría hacer un poco más. Entonces, Por ejemplo, ¿cuáles fueron las que, o sea, las tienes a punta? Las de sí, este año. sí. Si se pueden decir, digo. A ver, no me gusta gafarlo, pero básicamente una de ellas es esa. No, pero no digo las de el año que viene. Digo las de este año 2024. ¿O no las tienes? El problema es que en el 2023 me hice un texto filosófico de lo que me había propuesto.
Entonces había hablado de toda la inestabilidad que había tenido durante el 2023, en el que dejé mi curro muy cómodo, en el que tenía muy buen salario, entré en una startup que no me gustó, tenía esa inseguridad de no encontrar trabajo, empecé este proyecto, era como todo muy filosófico de encontrarme a mí mismo, y entonces en Ah, vale. 2024 mi objetivo principal era como, vale, tienes un proyecto que te gusta, estás empezando un trabajo nuevo. Ahora, en vez de estar intentando Claro, que no era encontrarte... como una lista de to-do. No, no, ¿sabes? esta vez era, en vez de estar encontrándote otro puto año, enfócate en lo que tienes ahora mismo y trabaja. Y eso es lo que hice, es decir, me enfoqué en lo que tenía ahora mismo, crecí el proyecto que me gustaba de Rema Lasaña y me enfoqué en el trabajo que estaba empezando y me mantuve en ese trabajo. Entonces esa vez era más así, pero porque ya como que entiendo como cada año qué necesito, cómo me siento y tal. Este Claro, año claro. sí que tengo objetivos más claros porque ya he estado un año entero trabajando en las cosas que quería y ahora es como Claro, hacer ahora más ya como las deporte cosas que y en Rema tienes. Lasaña y cosas Claro. así, como ponerme esos objetivos Claro. en esas cosas. Claro, es que por eso digo, porque yo nunca he pensado como. Vale, ¿sabes? Yo también he sido como un poco más filosófico de quiero ir por este camino, por este, pero nunca me he puesto como un to-do porque es que al final nunca lo he hecho. Entonces digo, a lo mejor. Pero creo que hay que probar haciéndolo. O sea, Sí, porque sí, me 100%. parece muy. 100%, El que sea así tan concreto te lleva a Sí. trabajar por Claro, esa meta. Pues. y algo muy concreto como que lo puedes desglosar. Sí, En plan, claro. vale, si quiero tener un trabajo estable, pues primero busco uno que me guste, luego veo a ver qué tengo que hacer en ese trabajo para quedarme y luego tal. Exacto. Como Es que, que eso, hay que tener un focus, bro. y Total. sobre todo pienso de que es como, en plan, a mí me gusta mucho, de hecho, justo ahora como que estoy intentando otra vez hacer eso, que es escribir cómo me siento en el momento y cómo lo puedo contextualizar con lo que está pasando en mi vida actualmente. Entonces como que estás creando un poco tu propia historia, en el sentido de que, vale, este era mi arco de historia de este año, hice estas cosas Claro. y este año quiero enfocar mi arco de historia en estas cosas, que después pasan cosas y te joden la vida, es decir, yo qué sé, claro, se enferma un no se puede familiar planear y todo. Exacto. obviamente no vas a tener las mismas prioridades, pero al menos como que las cosas que tú puedes elegir, si tú escribes cómo te sientes en ese momento y qué es lo que quieres en ese momento, puedes también definir como qué es lo que es el siguiente paso. Y además me está gustando mucho después leer mis notas de hace un año, 2 o 3, justo hoy leí una nota de que escribí hace 2 años. Y era como, hostia puta, en plan, lo que sentí en ese momento tiene sentido con lo que estoy sintiendo ahora y haberlo escrito en un momento es como reflejar los... Justo hablando de Es que es eso, un recuerdo vívido. Sí, hay una cosa que justo el colega con el que he hablado hoy, que un día estábamos hablando y me enseñó, y es como una agenda barra diario sí, que usan, creo que es japonesa, que es como tú tienes los 365 días del año y tienes como una página y tiene 5 años. Tú te apuntas, o sea, por ejemplo, la empiezas a escribir en 2025, pues, luego tienes 2025, 26, 27, 28 y 29. Entonces, tú cada día, obviamente lo suyo es escribir todos los días, pero bueno, lo que un puedas. diario tal, y es como que pasa un año, el primer año es como una agenda normal, pero cuando empiezas el segundo, tú estás escribiendo, por ejemplo, el día 23 de marzo, Y ves lo y que has hecho estás ese 23 leyendo, del año pasado. y lees lo que has escrito en el otro. Y al siguiente año ves lo que has hecho los otros Qué dos, loco. cómo te sientes, no sé qué. De hecho, yo la tengo y la quiero empezar. Qué ¿Ves? chulo. Mira, eso sería un propósito de mi año. Que Eso es sería muy bonito, empezar ¿eh? eso. Sí. Eso está muy, muy chulo, la Pero verdad. claro, Aparte- eso luego hay aparte- que ser constante, Claro, claro. pero va marcando ese recuerdo. Sí, 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 sí. Que, o Es sea, que está a mí me la cool. enseñó y dije, me encanta. Sí, Luego sí, a ver sí. si la puedo hacer, pero yo lo vi y dije, 100%. Ah, para dar un ejemplo, yo hoy literal leí una cosa que es que era un texto que había escrito un día que no podía dormir porque había comido unas setas que recolecté en la sierra y por algún motivo me dio paranoia de que iba a intoxicarme de las setas normales de comer. Y entonces yo no podía dormir, estaba pensando en eso y escribí un texto sobre eso y por qué pensaba que me pasaba eso. Y literal, hoy estaba leyendo eso y llegué a una conclusión que era como, hostia, esta conclusión sigue siendo relevante en mi vida actual de hace 2 años, ¿sabes? Y es como, coño, hacer como esa autorreflexión de escribir sobre ti mismo y cómo sientes Sí, es sí, una sí. cosa súper interesante y te ayuda mucho para entender las cosas. Bueno, si hacemos eso, exactamente eso mismo, con lo del tema del interés compuesto y meterle una cantidad de dinero, aunque sea poca, todos los meses, dentro de 30 años,
no solo vamos a tener nuestras ideas, sino también Ahí. podemos estar más tranquilos. Ya está metiendo el chico las finanzas. Pero hay que pensar a largo plazo. Sí. A ver, yo es que lo del interés compuesto es apostar a un mercado que quiero que colapse, así que Bueno, no puedo hacer eso, pero Exacto. es Pero complicado. estaría bueno para tener un dinerillo. Me encanta cómo estamos hablando de automejora, de entenderte mejor, y Miguel llega a la conclusión de no que necesitamos más dinero. A ver, sí. Bueno, cada uno tiene su meta. ¿No? Ya sabes el propósito de Miguel, ser millonario. No, millonario no, pero bueno. Que te vaya bien. Un dinerillo. Un dinerillo estaría bueno también. A ver, nos hace falta a todos. De Así verdad siento que este episodio ha sido bastante natural. El hecho de estar en vivo siento que a mí particularmente me ha ayudado a, no sé, a fluir más como si hubiese un montón de gente escuchándonos, que los hay. Y si no, bueno, los habrá. Y me he sentido muy bien haciéndolo, de verdad. sí, a mí también me ha gustado. Me gusta el sentirme que igual alguien está viéndonos porque es como que te fuerza a estar activado, ¿no? Es Exacto. como cuando estás grabando igual puedes estar como más decaída, pero si sabes que alguien podría estar ahora mismo viendo, Sí, te sí, fuerza a que... Es showtime, ¿no? Es una motivación extra. Pues a mí me ha gustado mucho. Si los que habéis visto en vivo, comentad si os ha gustado, si lo habéis disfrutado. Pero de todas formas, los que lo estáis viendo después, pues que sepáis que, sobre todo episodios que sean de Miguel y Fran y yo, vamos a intentar hacer streamings de ello. Vamos a intentar hacer más en directos. 100%. Y ¿Sí? a ustedes, a los que tienen... Hay una pequeña cantidad de gente que nos está viendo que tiene hambre. Ay. Y a ustedes que tienen hambre les digo, lo siento por ustedes, nosotros también tenemos hambre, pero después yo creo que nos vamos a ir a comer un biblo, que está bastante bueno. Eso suena bastante Así bien. que la lo verdad. siento por ustedes, pero nosotros vamos Pero a vamos a comer un shawarma libanés delicioso y vosotros os vais a tener que aguantar. Lo siento mucho. Pero lo que os queda y lo que podéis hacer aún es darle a ese botón de suscribir, al botón de like, comentar lo muchísimo que os ha gustado el episodio y nada, acabar con el vídeo y solo deciros muchas gracias Feliz año, chicos. por este año, por 2024. Si nos habéis seguido durante este año, lo apreciamos muchísimo y os prometemos que el año que viene va a ser aún muchísimo mejor. Porque nos hemos puesto los propósitos de mejorar. Amén. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar. Hasta la próxima.